Buenas Demonio noches, habla a la cámara criaturas contando un pecadoras. relato de terror. ¿Alguna vez amaron tanto a alguien que serían capaces de traerlo de vuelta de la tumba? Ed Gein lo intentó, y lo que desenterró cambió para siempre la forma en que entendemos el horror. Así que respiren hondo, porque Demonio están a punto de habla a la conocer al cámara hombre que convirtió contando el un amor en relato de carne terror. y la devoción en locura. El episodio abre con una escena fría y silenciosa. El interior de una granja abandonada en Wisconsin, 1957. Policías caminan con linternas por habitaciones cubiertas de polvo. De pronto, uno de ellos vomita al descubrir lo imposible. Una cabeza humana colgando del techo como si fuera una lámpara. La cámara se detiene en un rostro sin expresión, tallado con precisión espeluznante. Esa fue la noche en que el mundo conoció a Ed Gein, el hombre que convertiría la realidad en una pesadilla. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? Retrocedemos a Plainsfield, Wisconsin, 1906. Ed nace en una pequeña comunidad rural dominada por la religión y el aislamiento. Su madre, Augusta, una fanática luterana, le enseña que el mundo está lleno de pecado y que las mujeres, salvo ella, son instrumentos del diablo. Su padre, George, alcohólico y violento, apenas logra mantener la granja en pie. Desde niño, Ed crece entre sermones de fuego y culpa, donde el castigo divino es más real que el amor. En la escuela, Ed es un niño callado, de mirada perdida y sonrisa nerviosa. Los demás lo ridiculizan por su timidez y su ropa vieja. Los maestros notan su extraño comportamiento. Se ríe solo, habla con las paredes y lleva siempre un libro de anatomía humana. Sin embargo, su madre lo convence de que no necesita amigos, porque la compañía del mal corrompe el alma. Así, Ed aprende que el mundo exterior no merece confianza. Augusta es el centro absoluto de su universo. Él la obedece, la adora, la teme. Cuando otros niños hablan de amor o aventuras, Ed escucha pasajes bíblicos sobre castigo y pureza. Las noches son largas en la granja, con su madre predicando sobre Sodoma, la corrupción y la muerte. Su padre, cada vez más ausente, muere de cirrosis cuando Ed apenas entra en la adolescencia. Desde entonces, madre e hijo viven solos, encerrados en un mundo sin contradicción, donde ella es Dios y él, su devoto más fiel. A finales de los años 20, la granja Gein se convierte en un reino de aislamiento. No hay radio, ni visitas, ni risas, solo la rutina de los rezos y los trabajos del campo. Ed, ahora adolescente, desarrolla una imaginación desbordante. Se refugia en cómics, novelas pulp y revistas médicas. En secreto, comienza a coleccionar recortes sobre crímenes, accidentes y asesinatos. Los almacena bajo el suelo, lejos de los ojos de Augusta. Sin saberlo, está construyendo el archivo mental de sus futuros horrores. En 1944, un incendio destruye parte de la granja. Su hermano Henry muere bajo circunstancias misteriosas. Cuando los bomberos llegan, encuentran a Ed ileso, guiándolos con una calma inquietante hacia el cuerpo. Dice haberlo descubierto por casualidad, pero el cadáver no muestra señales claras de fuego, sino un golpe en la cabeza. El pueblo murmura, pero no hay pruebas. Desde entonces, Ed queda solo con Augusta. 2 años más tarde, Augusta sufre un derrame cerebral. Ed la cuida día y noche, lavando sus pies, leyéndole la Biblia, suplicando que no lo deje solo. Cuando finalmente muere, en 1945, algo dentro de él se rompe. Cierra su habitación con llave, deja intactos sus objetos y comienza a hablarle como si siguiera viva. La casa entera se convierte en un santuario para el recuerdo y una tumba para su cordura. El pueblo de Plainsfield
lo sigue viendo como un hombre tranquilo, solitario, incluso servicial. Pero bajo esa apariencia amable, algo monstruoso germina en silencio. Las noches se vuelven más frías y la casa más oscura. En el sótano, entre herramientas y sombras, Ed comienza a experimentar con algo que pronto dejará sin palabras al mundo entero. Terror. Capítulo 2. El despertar del Demonio monstruo. habla a la El cámara, día abre contando con un un amanecer relato de gélido terror. sobre Plainsfield, Wisconsin, a finales de los años 40. Las calles están vacías, cubiertas por una fina capa de nieve. El narrador describe una comunidad simple, donde todos se conocen, donde la maldad parece imposible. En medio de esa aparente tranquilidad, Ed Gein vive solo, atendiendo pequeños trabajos de reparación, ayudando a los vecinos y siendo visto como un hombre extraño pero inofensivo. Nadie imagina que detrás de su sonrisa nerviosa comienza a nacer una mente oscura. Tras la muerte de su madre, Ed intenta mantener una rutina. Cultiva el campo, caza y se refugia en lecturas sobre anatomía, criminología y magia negra. Pero el vacío es absoluto. Habla solo durante las comidas, como si Augusta aún lo acompañara. La casa, silenciosa y congelada en el tiempo, conserva el olor de ella. En el resto de habitaciones, el polvo y la oscuridad crecen. Y en Demonio su mente, habla el a la límite entre cámara, vida y la contando muerte un comienza relato a de borrarse. terror. Una noche de 1947, mientras escucha la radio, Ed oye un reportaje sobre exhumaciones clandestinas. Algo se enciende en su mente. Empieza a visitar el cementerio local al caer la noche, armado con una linterna y una pala. Dice que no roba, solo rescata. Extrae cuerpos de mujeres que le recuerdan a su madre. Con precisión quirúrgica, desentierra lo que cree que puede devolverle compañía: piel, huesos, rostros. En el interior de su granja, comienza a construir lo impensable. Con los restos humanos crea objetos domésticos: sillas tapizadas con piel, tazas con cráneos, máscaras que imitan rostros. Cada pieza es un intento de traer de vuelta a Augusta, de reconstruir el cuerpo de una madre ausente. La granja Jane deja de ser un hogar y se convierte en un museo del delirio. Durante el día, Ed sigue comportándose como el vecino servicial. Ayuda en la tienda local, asiste a funerales y cuida niños ocasionalmente. Su voz es suave, su presencia casi infantil. Sin embargo, los rumores comienzan a crecer. Algunos aseguran haberlo visto merodear el cementerio. Otros lo escuchan hablar solo mientras ríe. La policía lo considera excéntrico, pero inofensivo. En su tiempo libre, devora revistas sobre crímenes, experimentos médicos y canibalismo ritual. Le fascinan las historias de mujeres muertas y asesinos célebres. Guarda los artículos bajo el suelo, junto a sus creaciones. Su mente se alimenta de imágenes morbosas, mezclando religión, culpa y deseo. Poco a poco, la obsesión se convierte en necesidad. El 2 de diciembre de 1954, desaparece Mary Hogan, dueña de un pequeño bar. Los clientes recuerdan haber escuchado su risa por última vez antes de que el lugar quedara vacío. En el suelo solo quedó un charco de sangre y una bala. Durante años, el caso queda sin resolver. Cuando le preguntan a Ed sobre Mary, responde sonriendo: no está desaparecida, está en mi granja. Nadie le cree. Ed se vuelve más audaz. Su necesidad de reconstruir la figura materna lo lleva a combinar piezas humanas, coser pieles, fabricar trajes. En la oscuridad del sótano, se prueba las máscaras y baila frente al espejo. En esos momentos, cree transformarse en su madre.
El límite entre víctima y victimario se desintegra. En noviembre de 1957 desaparece Bernice Warden, dueña de una ferretería local. La investigación lleva a la policía hasta la granja de Gain. Lo que encuentran allí supera toda comprensión humana. Restos de más de 10 cuerpos, máscaras hechas con piel humana y un torso femenino colgado como si fuera carne. Esa noche, el nombre de Ed Gein deja de ser un rumor rural y se convierte en sinónimo del mal. La prensa lo bautiza como el carnicero de Plainsfield, pero nadie imagina que su historia recién comienza y que lo más espeluznante no está en sus crímenes, sino en las razones detrás de ellos. Capítulo 3. El descubrimiento del horror. Un día el cielo amaneció con la imagen de un amanecer gris, mientras la policía local de Plainsfield se reúne frente a la granja Gain. Es el 16 de noviembre de 1957. En el interior, los agentes siguen descubriendo horrores indescriptibles, muebles cubiertos con piel humana, cráneos convertidos en tazas, una colección de máscaras talladas con rostros reales. Lo que parecía un simple caso de asesinato se transforma en una visión del infierno. Mientras los investigadores registran su propiedad, Ed permanece sentado en una silla dentro del Sheriff's Office. No muestra miedo ni culpa, solo serenidad. Cuando le preguntan por Bernice Warden, responde con voz tranquila: ella está viva, solo duerme en mi casa. Los agentes, confundidos, comienzan a comprender que no enfrentan a un asesino común, sino a alguien cuyo mundo mental se ha fracturado sin retorno. Durante días, la policía documenta cada hallazgo. Encuentran corazones en ollas, narices guardadas en frascos y un cinturón hecho con pezones humanos. Entre los objetos más perturbadores, una máscara que imita el rostro de su madre, Augusta. Los peritos determinan que muchos restos no provienen de asesinatos recientes, sino de exhumaciones antiguas. Ed confiesa que robaba tumbas para no sentirse solo. El sheriff Arthur Schley dirige el interrogatorio principal. Ed relata sus actividades sin remordimiento, como si describiera tareas domésticas. Habla de su madre, de los viajes nocturnos al cementerio y de cómo fabricaba sus trofeos. Los agentes escuchan con horror mientras Ed confiesa haber querido reconstruir a su madre con partes humanas. El relato es tan meticuloso que los investigadores terminan dudando si están frente a un loco o a un artista de la muerte. El caso estalla en los titulares de todo el país. Los periódicos de 1957 llenan sus portadas con frases escalofriantes: la casa del horror, el monstruo de Wisconsin. Fotógrafos llegan de todas partes. Curiosos se acercan al pueblo, y los vecinos de Plainsfield viven entre el miedo y la vergüenza. La granja Gain se convierte en una atracción morbosa, un recordatorio de que el mal puede ocultarse bajo una sonrisa amable. Ed es trasladado al Hospital Estatal de Mendota, donde los médicos concluyen que sufre esquizofrenia y trastornos delirantes graves. Cree que su madre le habla desde el más allá, dándole órdenes para purificar su alma. Los psiquiatras observan que Ed muestra un profundo rechazo hacia las mujeres, pero también una necesidad desesperada de convertirse en una. Sus trajes de piel serían, según el diagnóstico, intentos simbólicos de habitar el cuerpo materno. Plainsfield nunca vuelve a ser el mismo. Los vecinos destruyen recuerdos, queman fotografías y evitan pronunciar el nombre Gain. Las escuelas cierran por miedo a la prensa, y los niños son advertidos de no acercarse a la vieja granja.
La casa permanece custodiada hasta que años más tarde, un misterioso incendio la reduce a cenizas. Nadie reclama los restos. Nadie dice haberlo visto. El nombre de Ed Gein trasciende el crimen y se convierte en mito. Directores, escritores y artistas se inspiran en su historia para crear personajes inmortales. Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill. Su granja de horror da origen a una nueva era del terror moderno. Lo que comenzó como una tragedia rural se transforma en un espejo oscuro de la condición humana. La obsesión, la soledad y el deseo de controlar la muerte. Aunque su cuerpo fue encerrado, su historia sigue viva. Ed Gein, el hombre que quiso resucitar a su madre, se convierte en el símbolo eterno de lo prohibido. Y mientras el viento sopla sobre los campos de Wisconsin, algunos aseguran que en noches frías aún se ve una luz encendida donde solía estar la granja. Nadie se atreve a acercarse. Nadie quiere volver a abrir esa puerta. Capítulo 4. El juicio del carnicero de Plainsfield. Todo comienza con el sonido de flashes y murmullos. Es el año 1958 y el tribunal del condado de Waushara se llena hasta el techo. Periodistas de todo Estados Unidos asisten al juicio del siglo. En el estrado, un hombre delgado, de rostro inexpresivo y mirada vacía, se sienta sin esposas. Ed Gein, el monstruo que estremeció a la nación. Todos esperan ver a una bestia, pero lo que encuentran es a un hombre tímido, con voz suave y sonrisa infantil. Su abogado, William Belter, sabe que la única salvación es la locura. Argumenta que Ed no comprendía sus actos, que vivía bajo el dominio de delirios religiosos y una devoción enfermiza hacia su madre. Los psiquiatras lo respaldan. Describen a un hombre que no distingue entre realidad y alucinación. El jurado observa en silencio mientras se leen las pruebas, las fotografías y los testimonios de los investigadores. Cada imagen proyectada en el tribunal arranca suspiros y lágrimas. El fiscal presenta a Ed como un asesino calculador, consciente de sus acciones. Describe con precisión quirúrgica los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Warden, las herramientas encontradas, los rituales con los cuerpos. Para la opinión pública, no hay duda. Gein es la encarnación del mal. Fuera del tribunal, multitudes exigen la pena de muerte y algunos vecinos piden que sea colgado frente a su granja como castigo divino. Los psiquiatras que lo evaluaron suben al estrado. Hablan de sus fantasías, de cómo oía la voz de Augusta ordenándole purificarse, de cómo se vestía con piel humana para sentirse completo. Muestran dibujos encontrados en su habitación. Cuerpos disecados, órganos etiquetados, rostros sonrientes con costuras. Explican que en su mente, la muerte no era un final, sino una transición. Gein los escucha con atención, como si se hablara de otra persona. Tras semanas de testimonios, el tribunal declara a Ed Gein no culpable por demencia. Es enviado al Hospital Estatal de Mendota, donde permanecerá bajo custodia indefinida. El pueblo de Plainsfield respira aliviado, pero la sensación de justicia incompleta flota en el aire. Algunos creen que el verdadero castigo sería dejarlo enfrentar la horca. Otros piensan que su mente enferma ya vive en un infierno del que no puede escapar. En el hospital psiquiátrico, Ed se convierte en un paciente modelo. Colorea libros, limpia el comedor y charla amablemente con enfermeros. Los médicos notan que su comportamiento es tranquilo, casi infantil. Nunca menciona sus crímenes, ni muestra culpa. Cuando le preguntan por su madre, sonríe y responde:
Ella me visita cuando rezo. Mientras Ed pasa sus días en silencio, el mundo exterior no deja de hablar de él. Libros, cómics y programas de radio explotan su historia. Los cineastas comienzan a tomar notas. El caso de Gain despierta una nueva fascinación. La del asesino que no mata por placer, sino por amor enfermo. Su imagen se transforma en símbolo del terror americano. Un espejo distorsionado del sueño rural. En 1958, la granja de Gain es puesta a subasta pública. Cientos de curiosos acuden con la esperanza de comprar una pieza del horror. Pero antes de que se realice la venta, la casa arde en un misterioso incendio. Las llamas devoran los muros, los objetos, los secretos. La investigación nunca determina si fue un accidente o un acto de justicia. Solo queda ceniza. Aunque su cuerpo está encerrado, Ed Gain se convierte en un mito indestructible. En los años siguientes, su nombre seguirá apareciendo en películas, novelas y canciones. Pero en el hospital, cada noche, Ed sigue rezando frente a una pared vacía, esperando una voz que solo él puede oír. La voz que lo guió al infierno. La voz de Augusta. Capítulo 5. La mente detrás del monstruo. Tic-tac, tic-tac, se escucha el sonido de un reloj marcando el paso del tiempo. Estamos en el Hospital Estatal de Mendota, en los primeros años de la década de 1960. Ed Gain camina por los pasillos, vistiendo un uniforme gris. Los enfermeros lo saludan con cortesía, como si fuera un paciente cualquiera. Pero en su mente, el horror sigue vivo. Cada paso que da resuena en los corredores como el eco de un crimen que no termina nunca. Su vida se vuelve repetitiva. Desayuna, limpia, pinta, escucha la radio. Los médicos notan que Ed parece completamente desconectado de la realidad exterior. Habla con voces que nadie más escucha. Sonríe a rincones vacíos y susurra nombres femeninos mientras barre el suelo. Sin embargo, jamás se muestra violento. Es, según los informes, el paciente más dócil del pabellón. Nadie sospecha que su mente sigue atrapada en la granja, repitiendo los rituales de su obsesión. Durante los años 60, los psiquiatras usan el caso Gain como objeto de estudio. Analizan sus patrones mentales, su relación con el trauma, la religión y la represión sexual. Concluyen que Ed nunca fue un asesino serial en el sentido clásico. No mataba por placer, sino por amor distorsionado. Cada crimen era un intento de conservar, no de destruir. Su mente confundía la devoción con la posesión. La frontera entre el amor y la muerte se desintegró. A través de las entrevistas, los médicos descubren que todo gira en torno a Augusta. Ed describe su voz como una presencia constante, dándole órdenes, guiándolo hacia la pureza. Dice que la muerte solo fue una forma de devolverle poder. En sus delirios, cree que reconstruyendo cuerpos podía atraerla de vuelta. Para él, las tumbas eran puertas y los cadáveres, moldes vacíos para un espíritu que necesitaba volver a habitar la tierra. Fuera del hospital, el nombre de Ed Gain se convierte en obsesión cultural. Los criminólogos lo comparan con Jack el Destripador. Los artistas lo ven como una metáfora de la represión americana. Y Hollywood empieza a transformarlo en leyenda. En 1960, Alfred Hitchcock estrena Psicosis, inspirada en parte en sus crímenes. Norman Bates, el hombre que conversa con su madre muerta, es una versión estilizada de Gain, un monstruo disfrazado de hijo devoto. El caso Gain redefine el concepto de horror. Ya no se trata de demonios ni fantasmas, sino del monstruo cotidiano, el vecino amable,
el hombre solitario, el rostro común capaz de esconder un abismo. Las historias de la masacre de Texas y el silencio de los inocentes beberán de su mito, creando personajes que reflejan su psicología fragmentada. El cine convierte su locura en arte y el arte en espejo de la humanidad. Con el paso del tiempo, Ed envejece entre paredes acolchadas, pinta paisajes, juega a las cartas y asiste a sesiones de terapia. Los nuevos médicos apenas pueden creer que ese anciano amable sea el mismo que aterrorizó a una nación. Algunos visitantes afirman sentir una extraña paz al hablar con él, como si el horror se hubiera desvanecido. Pero bajo esa calma se esconde un silencio espeso, el mismo que precede a una tormenta que nunca acaba de irse. Una enfermera relata que, en sus últimos años, Ed solía despertar gritando un solo nombre. «¡Madre!», decía verla parada en la esquina del cuarto, mirándolo con desaprobación. Algunos pacientes aseguraban escuchar conversaciones cuando él estaba solo. Los doctores lo atribuyen a la demencia senil, pero quienes lo conocieron saben que, para Ed, Augusta nunca murió. Su voz seguía allí, esperando en el silencio. Capítulo 6. La muerte del hombre, el nacimiento del mito. El episodio abre con una escena tranquila. Es el año 1984. En el Hospital Estatal de Mendota, el anciano Ed Gein duerme en su cama. Su cabello es blanco, su cuerpo frágil. Después de casi 3 décadas de encierro, su vida se apaga lentamente. No hay familiares que lo visiten, ni amigos que lo recuerden. Solo el sonido distante de un televisor y el rumor de los enfermeros. A los 77 años, el hombre que una vez aterrorizó a Estados Unidos muere de insuficiencia respiratoria. Su cuerpo es trasladado discretamente al cementerio de Plainsfield, el mismo lugar donde solía profanar tumbas décadas atrás. La ironía es brutal. Ed Gein, el profanador de muertos, ahora descansa entre ellos. El entierro se realiza sin ceremonia pública. Algunos curiosos intentan asistir, pero la policía mantiene el acceso cerrado. Un ataúd sencillo, una lápida modesta y un nombre que el tiempo no podrá borrar. Apenas pasan unos años antes de que su tumba se convierta en objeto de culto. Visitantes nocturnos dejan flores, monedas e incluso cartas. Otros van más lejos. Intentan robar su lápida como trofeo. En 1989, la policía encuentra la losa desaparecida en un campo lejano, partida en 2. Es una escena que parece salida de sus propias fantasías. Incluso en la muerte, Ed no puede descansar. Con su muerte física comienza su vida eterna como símbolo. Ed Gein ya no es un asesino rural, es una leyenda del terror. Las películas lo multiplican. Los libros lo reinterpretan. Las universidades lo estudian. Cada nueva versión lo transforma en otra cosa. El hijo devoto, el monstruo reprimido, el espejo de la culpa americana. Su historia deja de ser solo un crimen y se convierte en un mito cultural. A lo largo de los años 90 y 2000, Hollywood convierte su nombre en una mina de oro. Documentales, novelas gráficas y adaptaciones sensacionalistas lo reviven una y otra vez. Pero en medio del espectáculo, pocos recuerdan al verdadero hombre. Un campesino tímido, víctima de su aislamiento y de una madre devoradora. El mito vende, la tragedia se olvida, el monstruo supera al ser humano. Los criminólogos modernos ven en Ed Gein un reflejo oscuro de la América rural, un país marcado por el puritanismo, la represión y el miedo al deseo. Su figura muestra cómo el fanatismo religioso y el aislamiento pueden deformar la mente humana.
no fue un demonio sobrenatural, sino el producto de un entorno enfermo. Y esa revelación es lo que lo hace verdaderamente aterrador, porque podría haber sido cualquiera. Décadas después, investigadores revisan sus archivos y concluyen que Ed Gein no buscaba destruir el cuerpo humano, sino conservarlo. Su obsesión no era la muerte, sino el miedo a estar solo. En su mente rota, los cadáveres eran compañía. Cada máscara, una conversación. Cada piel, un intento de volver a sentir amor. Esa fue su maldición. Confundir la devoción con la destrucción. El episodio cierra con un traveling lento hacia su tumba, medio cubierta de hojas. El viento sopla entre las lápidas y por un instante parece escucharse un susurro. Madre. La cámara se eleva, mostrando el cementerio desde el aire, mientras el narrador deja la última pregunta suspendida. ¿Murió Ed Gein o solo cambió de forma dentro de nuestras pesadillas colectivas? Capítulo 7. El legado en la cultura del terror. De fondo, el sonido de una ducha y un grito agudo resuena como un eco eterno del cine. La imagen se ilumina. Es la escena de Psicosis en 1960. Norman Bates apuñala tras una cortina y en algún rincón de la sala, el espíritu de Ed Gein sonríe desde la sombra. Sin pretenderlo, su historia dio origen a una nueva mitología. El monstruo ya no vive en castillos góticos, sino en las casas comunes, en el vecino amable, en el hijo devoto. A partir de Ed Gein, el cine de terror deja de hablar de fantasmas y empieza a mirar dentro del alma humana. La masacre de Texas, estrenada en 1974, convierte su granja en un matadero de la América profunda. El silencio de los inocentes, en 1991, le da voz a un asesino que diseña trajes con piel humana. Cada una de esas historias es una reencarnación del mismo miedo, el del hombre que quiso coser su soledad con la carne de otros. Ed Gein se convierte en el molde del terror estadounidense, el campesino solitario, el hijo reprimido, el monstruo doméstico. En su figura confluyen la religión, la represión sexual y el aislamiento rural. Ya no es solo un criminal, sino una metáfora del miedo cultural de una nación puritana. Los estudiosos del cine lo llaman el nacimiento del asesino moderno, el punto en que el terror dejó de venir del exterior y empezó a brotar desde el interior del hogar. En el fondo, las películas inspiradas en Gein hablan de deseo de control, de amor, de posesión. En la represión de Augusta, la madre que castigaba el deseo, se esconde la semilla de la locura. Y en su hijo, el intento de recuperar lo perdido a cualquier precio. Cada vez que el cine muestra a un asesino que ama a su víctima o la guarda como trofeo, está repitiendo el mismo patrón, el eco enfermizo de Ed y Augusta. En los años 80 y 90, la cultura popular adopta su figura como icono de lo prohibido. Bandas de heavy metal escriben canciones sobre su locura. Artistas visuales reproducen su granja en exposiciones de arte macabro. Incluso cómics y novelas gráficas lo reinventan como un antihéroe trágico. Ed Gein pasa de ser un nombre maldito a una fuente de inspiración. Un símbolo de lo que ocurre cuando la oscuridad interna se hace arte. Los expertos señalan que el éxito de su historia revela algo inquietante: la fascinación humana por el horror real. El público busca entender lo inaceptable, observar al monstruo para sentirse a salvo. Ed Gein se convierte así en un ritual moderno, el miedo domesticado, el crimen convertido en entretenimiento. Cada documental, cada película, cada podcast sobre él
no es solo una historia de sangre, sino un espejo de nuestra necesidad de mirar la oscuridad sin caer en ella. Los psicólogos contemporáneos definen su caso como la banalidad del mal. Ed no era un genio criminal ni un estratega, sino un hombre común deformado por el aislamiento. Su monstruosidad no provino de la inteligencia, sino del vacío. Y eso es lo más aterrador. La idea de que el mal no necesita ser brillante, solo necesita silencio, soledad y una mente que deje de distinguir entre amor y muerte. A más de medio siglo de su muerte, el eco de Ed Gein sigue vivo. Cada nueva generación de artistas encuentra en él un lenguaje para expresar lo inconfesable. Mientras existan mentes que busquen entender el miedo, su nombre continuará apareciendo, reinventado, reimaginado, reencarnado. Porque Ed Gein no fue solo un hombre, fue la puerta que abrió el horror moderno. Y esa puerta nunca volvió a cerrarse. Capítulo 8. El verdadero rostro del mal. El final abre con una imagen simbólica. Un espejo antiguo, agrietado, cubierto de polvo. La cámara se acerca lentamente hasta que en el reflejo aparece una figura. No es Ed Gein, sino una sucesión de rostros. El asesino, el artista, el creyente, el hijo, fusionándose en uno solo. El narrador plantea la pregunta final. ¿Quién fue realmente Ed Gein? ¿Un monstruo nacido del mal o un ser humano deformado por el amor? Todo regresa al principio. Un niño solitario, criado en una granja aislada, alimentado con miedo y culpa. Ed Gein nunca tuvo una adolescencia, ni una identidad propia. Su madre moldeó su mente con sermones, reemplazando el afecto por castigo. Cuando ella murió, no supo existir sin su voz. Su vida entera fue una extensión de esa infancia detenida. En cada crimen, en cada acto de horror, buscaba recuperar algo que se le había negado. Amor. Ed no mataba por odio, sino por devoción. Cada una de sus víctimas fue un intento de recomponer la imagen perdida de su madre. En su delirio, el amor se transformó en destrucción, la ternura en disección. Su historia revela una verdad escalofriante, que el amor absoluto, sin límites ni razón, puede ser tan devastador como el odio. Ed no quiso crear monstruos, solo quiso revivir a quien nunca debió haber muerto. Los psiquiatras que lo trataron hasta sus últimos días aseguraron que Ed era amable, educado, casi tierno. Nunca alzó la voz, nunca mostró agresividad. En su mente jamás hizo daño, solo arreglaba lo que estaba roto. Esa contradicción lo vuelve insoportablemente humano. El monstruo no rugía, no amenazaba, no planificaba. Simplemente existía, prisionero de un universo donde la muerte era la única forma de compañía. La historia de Ed Gein no solo habla de él, sino de nosotros, de nuestra fascinación con el abismo, del placer culpable de mirar el mal desde lejos. Cada vez que reproducimos una película, un documental o un podcast sobre su vida, participamos en el mismo acto de observación que él practicaba con sus víctimas. Mirar sin intervenir. El horror de Ed es también el nuestro. La necesidad de entender lo incomprensible. Más de 70 años después, Ed Gein sigue siendo una herida abierta en la cultura. Su nombre evoca repulsión, pero también curiosidad. Ha trascendido el crimen y se ha convertido en un lenguaje del miedo. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando la mente humana queda sola con sus fantasmas. Su historia no enseña sobre el asesinato, sino sobre la fragilidad de la mente y los límites del amor. El narrador vuelve al cementerio de Plainsfield. El viento sopla entre las cruces oxidadas.
No hay flores sobre su tumba, solo tierra húmeda y hojas muertas. En ese silencio, uno entiende que el verdadero castigo de Ed Gein no fue la prisión ni la locura, sino el olvido. Porque incluso los monstruos temen desaparecer, y quizá, en algún rincón de la eternidad, aún escucha la voz de Augusta llamándolo a cenar. La cámara se detiene sobre el espejo agrietado del inicio. Esta vez, el reflejo ya no muestra a Ed Gein, sino al espectador. El narrador susurra: el mal no tiene rostro, hasta que uno decide mirarse de cerca. La pantalla se apaga lentamente. El eco de su historia queda flotando en el aire, recordando que el horror más profundo no vive en las sombras, sino en los lugares donde creemos estar a salvo. Ahora ya saben, el infierno no siempre está abajo. A veces se esconde en una granja o detrás de una sonrisa. Si sobrevivieron a esta historia, dejen su comentario y suscríbanse para seguir bajando conmigo un nivel más profundo.